Hola, soy Estelio de la Paz, de la Nueva España libre y soberana del movimiento para la eliminación de los partidos políticos que nos roban nuestras libertades y nuestro dinero. En este vídeo te voy a explicar cómo el sistema político español es satanista, masón y, por supuesto, tramposo, que todos trabajan para el mismo amo, pero en diferentes organizaciones. Después de la intro os voy a hablar de Santiago Abascal, que realmente tengo dudas sobre él, pero en el próximo vídeo sobre el Yunque tendré aún más dudas sobre la gente que lo rodea en la cúpula por estar relacionado por una sociedad secreta que me recuerda un poco al Ku Klux Klan. No te pierdas al final de estos 30 minutos de vídeo los dos bonus que te va a abrir la mente de cómo es realmente el mundo del poder oculto y tú estás manipulado sin saberlo. Aquí tienes el QR code si me quieres dar una donación y a cambio te paso un ebook porque la élite mundial quiere hacer un genocidio para que abres un pelín más tu mente y descubrirás más secreto que no puedo hablar en vídeo. Y ahora empezamos. En esta primera parte, que se compone de 4 partes, primeramente, para comprender este puzzle, necesitamos comprender y estar iniciados a la numerología y a las fiestas satánicas para comprender todo este quebradero de cabeza. Después os voy a hablar de Albert Pike, de este francmasón luciferino, del Ku Klux Klan, y después, en tercera parte, os hablaré de las mismas técnicas de manipulación de masas que se usan en Francia, con algunos ejemplos de los dos bandos opuestos y de Francia también, y al final hablaremos del currículum de Santiago Abascal. Primeramente os invito a ver mi vídeo censurado por YouTube sobre la numerología satánica descodificada, que son en 3 partes o en una parte completa de casi más de 45 minutos, en el cual lo podéis ver en steliodelapaz.blogspot.com, y también sobre las fiestas satánicas, en el cual os doy toda la información que necesitáis comprender para evitar las trampas en el cual estamos todos sometidos mirando la tele, los números falsos de los pinchazos y de todo lo que está pasando, pero también de todo lo que están los ataques los hacen en fechas especiales, y lo explico en este vídeo. Y os voy a hablar de algunas fechas claves que lo voy a presentar después en mi presentación. El 20 de enero es una fiesta satánica que es la Santa Eva, la Santa Agnes Eve, que es el kidnapping y la preparación al sacrificio. Y después tenemos el 27, del 20 al 27 de julio, ahora en verano, que es también el kidnapping y la preparación al sacrificio. Qué casualidad que son las elecciones 23J. Y aquí os paso todos los logos de los principales partidos políticos que tienen, qué casualidad, colores muy similar a la Agenda 2030. Después tenemos el 25 de julio, la San James, la San Jacobo. Si tenéis información sobre esto, me sería muy útil para poder continuar con mis investigaciones. Al día de hoy no he podido encontrar. Dejadlo en comentario, gracias. Y el 27 de julio, que es el gran clímax, que es el sacrificio de sangre. Y después el 7 de septiembre, la boda con la bestia. Y qué casualidad, los satanistas de Mecano, el 7 de septiembre, qué casualidad, los satanistas de Mecano, con este logotipo que veis aquí, que es una doble hacha, que es un símbolo satanista, que no es una casualidad. Y es un ritual sexual y de sangre con chicas de menos de 21 años. Y el 20 de septiembre es huésped de medianoche, es la mano de la gloria, es un ritual de sangre.
Ahora, sobre la numerología satánica. El 1, el primer número, y tiene una relación con la A, que es la gematría, que lo vamos a ver en unos instantes. Y gracias a una lanzadora de alerta que nos indicó que el M de Monster era el número 6, el Vav judío, del 666 de la bestia. Por eso hay siempre una correlación entre la M y el 6. Y ahora veis que el doble 1 representa un N. Y si le damos la vuelta al N al Z, pues tenemos ya en una sopa de letras. Si añadimos la A y si añadimos la novena letra, que es la I, ya tenemos nazi. Pero nazi, para que lo sepáis, significa en hebreo príncipe. Y el príncipe de este mundo es Satanás. Y aquí tenemos el masón de Churchill haciendo el V para vosotros de victoria, pero el satanista luciferino Aleister Crowley, que mató más de 100 niños, le indicó de hacer este símbolo satánico del 6 del Vav de la bestia. Ahora vamos a ir a la gematría. Y aquí tenéis los principales números satánicos: el 1, el 6, el 9, la A, la F, la I, la J, la K, con el 10 y el 11, veis que el 1, el M, el 13, el número de Satán, el P, el 16, el R, el 18, el S, el 19, el U, el 21, el W y el 23. Pero después podemos hacer más afinada una otra simplificación más interesante, y cuando utilizamos las tres letras del Vox, el V, que es el múltiple de 11, que es el 22, es el Vav en hebreo. Y si ponéis la O, 1 más 5 hace el 6. Y el X, 2 más 4 hace 6. Y hablando con un profesor de matemáticas, hablando sobre estos temas de geometría, hacía años que no comprendía por qué se llamaban películas X o expediente X. Pues por esta razón, por el número 6 de la bestia. Y como lo veis, el box tenemos un 6 y un 6. Y es el número de la bestia, que representa el 18. Ahora pasamos a más números. El 16, y eso es un extracto de mi presentación sobre la numerología satánica, para que comprendáis bien. El 16 es la letra P. Y si veis el logotipo del PP, tenéis la V, el Vav, que es el 6, el 16 y el 16. Y tenéis, si reemplazáis el 1, tenéis todos 6. Y el 61 también es otro número satánico, que es el espejo del 16. Ahora vais a comprender por qué las pantallas están en este formato: 16 noveno, el 1, 6 y el 9 tenéis el 666. Pero también los antiguos formatos, el cuarto tercio representa, si lo dividís, a 1,333333, que representa el 13 y los números del más alto grado de la masonería. Y vais a ver que las coincidencias no lo son. Manuel Fragua era el propio gran maestre del Oriente español, que creó el 20 de enero el Partido Popular. ¡Qué casualidad! Que era, como os lo había dicho antes, la Santa Eva, que es el kidnapping y la preparación del sacrificio, que no son coincidencias. Pero también podemos ir mucho antes con la Alianza Popular, con Manuel Fragua, también el masón. Y si hacemos la A y la P, tenéis el 1, el 16, que hace un 666. Y así se capta cristianos que van directamente en la boca del lobo de la bestia. Y no son casualidades. Y el 9 de octubre, si analizamos el 9 de octubre, el 9119, qué casualidad, toda una serie de números satánicos, pero en espejo, como lo podéis ver, 9119, el 7 y el 6, que hace el 33. Qué casualidad. Y que sepáis todo que es la palabra alianza, es en relación a Israel, porque todas las organizaciones israelitas, no quiero comparar con los judíos, porque hay dos tipos de judíos, los de judíos de Dios y los judíos de Satanás.
de Babilonia, etcétera, como los talmudistas y cabalistas, que hay posiblemente una alianza con Israel. Y qué casualidad, cuando vosotros pensáis que votáis a partidos políticos, izquierda, derecha, etcétera, yo os puedo demostrar que estáis votando todos a la masonería, porque toda esta gente, para ser presidente o candidato, tiene que estar relacionado con la masonería o con casos excepcionales como Santiago Abascal, en sociedades secretas que aparentan quizás de católicas, cristianas, pero al fondo tiene, lo veremos en la segunda parte con el Yunque, más ideología satánica disfrazada en ultra conservador. Y ahora tenemos la misma experiencia con el PSOE. Y lo he cogido sobre la página del PSOE el 2 de mayo de 1879. ¡Qué casualidad! Hace en la numerología 32, el inversa del 23, Agenda 2030. Y qué casualidad, también volvemos a ver que fue aprobada una asamblea de 40 personas el 20 de julio. Esta fecha satánica, que no son coincidencias todo eso. Ahora os voy a dar algunas bases. El 90 grados, la cuadra masónica, y si veis que tenemos un 90 grados, que representa 360 grados, y el 3 más 6 hace el 9. Ahora vamos a ver sobre los comunistas españoles, porque se disfrazan de palabras de Podemos, de Sumar, Más País. Aquí os doy la misma eso. Antes habíamos visto la esvástica de Hitler, aquí tenemos lo mismo, y con un más. Más País y Yolanda Díaz con Sumar. El más se suma. Y aquí tenemos su logotipo, que son... Me vais a decir, pero sí, este símbolo, esos son los templarios. Pero yo os quiero recordar, porque muchos han olvidado o no lo saben, que los templarios en Francia, el rey de Francia mató a Jacques de Molay de los templarios, por eso huyeron hasta Escocia para esconderse durante un tiempo en el cual se unieron con judíos, pero judíos talmudistas en el cual se compartieron todos estos conocimientos. Pero también los templarios, cuando estaban por Medio Oriente, fueron amigos de los Asesinos, una secta luciferina, etc. Que poco a poco, pues todas esas cosas, cuando la pureza está contaminada con la podridumbre, pues la manzana podrida pudre las otras. Ahí lo tenéis, y veis que sin saberlo estáis con el más aprendiendo que es otro símbolo que te hacen creer que es cristiano, que para mí no es cristiano, no es la cruz de Jesús. Y ahora os quiero que memoricéis todos esos números satánicos que vais a ver siempre en relación con las estadísticas, los números que habéis visto en 2020, 2021, 2022, 2023, que sea de la inoculación de pinchazos, etc. Bueno, y lo tenéis que asamblar todos esos números, el 1, el 6, el 9, el 10, el 11, el 13, 16, 18, 19, 21, 23, 31, 32, 33, 61, 66, 69, el 60 por supuesto, 81, 90, 91, 96, 99 y 100. Pero también, y también tenemos los múltiples de 11. Y ahora vamos a pasar sobre la manipulación de las masas. Yo, como os dije al principio, soy español de segunda generación en Francia, toda mi vida en Francia, hasta 2010 que estoy en España, y me interesé mucho sobre la campaña de Nicolas Sarkozy, el judío, cázaro, sionista, francmasón, por eso les pongo la marca de la bestia en la frente, que dijo en 2007, iremos juntos hacia el nuevo orden mundial, y nadie, y digo bien nadie, no podrá oponerse. Significa que toda esta gente o gentuza han infiltrado muchas organizaciones religiosas, políticas, asociaciones también, finanza, científica, etc. Y lo que más me ha llamado mucho la atención en su técnica de manipulación es que siempre cuando lo oías estabas de acuerdo con él porque tenía razón. Y Éric Zemmour, en las elecciones de 2022 en Francia, tenía la impresión de oír a Nicolas Sarkozy, también que es judío, masón, que habla de una Francia, etcétera. Podríamos decir un poco como una especie de Abascal, pero yo, sabiendo en Francia cómo son los judíos, una mayoría, porque he leído muchas lecturas sionistas que hablan de cómo han infiltrado Francia, y por eso todos los judíos en París
están al poder. Y por eso hay el estado profundo de esta masonería controlada por los judíos. Pero no de la Torá, siempre os lo digo, de la Cábala y del Talmud. Y pues tenemos a nuestro amigo Pablo Iglesias, masón de la Gran Logia de Miami, que siempre hablaba de la casta, y os la pusieron bien profundo a los que habían votado por él. Porque se lo habían hecho bien profundo, porque para alguien que criticaba a los de la casta, mirar la casa y la piscina que tiene con Irene Montero, otra mercenaria de la Agenda 2030, que está usando los homosexuales para el trabajo de los transexuales, y cuando habla de igualdad, hemos visto que es una tapadera, es desigualdad, violadores y pedófilos. Y aquí tenemos el amiguismo entre partidos opuestos cara a la galería. Para mí, sinceramente, estos tres personajes que veis, Espinosa de Montero, Inés Arrimadas y Pablo Iglesias, pues para mí son actores que vosotros llamáis políticos, que están en un circo llamado Cortes de los Diputados, que se hacen los enemigos delante de las cámaras, pero detrás de las cámaras estamos viendo, y hay un vídeo del país disponible que podéis ver a través de mi blog, y así os explico todo en mi vídeo, en mi blog de esteladapaz.blogspot.com. Y ahora pasar próximamente a lo de Santiago Abascal. Tenemos el cubo masónico. Aquí veis una Y y vais a comprender las razones de la Y, porque hay un 90 grados, 90 grados, 90 grados, que es una Y, pero el Vox en español, por eso lo he hecho pronunciado a estilo argentino, Vox, porque en inglés es la caja, porque estos globalistas, satanistas, etcétera, hablan varios idiomas y juegan con esto. Ahora os quiero invitar próximamente a ver mi vídeo que voy a preparar sobre la carta del masón luciferino Albert Pike, que premeditaba las 3 guerras mundiales con su amigo Giuseppe Mazzini de la propaganda P2, que ha escrito este señor Albert Pike, luciferino, Moral y Dogma, que es cuando lo leéis, muy condensado, y cada frase tiene un ocultismo que es complicado a leer y tardas tiempo a leerlo. Y fue el creador del Ku Klux Klan. Como lo sabéis, el Ku Klux Klan son cristianos que el luciferino anticatólico, anticristiano, ha creado una organización cristiana de blancos sobre la raza superior, aria, de ideología nazi, porque él es del rito escocés, igual que los templarios, etc. Y como veis, aquí os he hecho, aquí tenéis una cruz que no es cristiana, y toda esta gente ha blasfemado delante Jesús, su cruz, porque no se puede ni quemar ni una Biblia ni una cruz, porque sin saberlo, porque han sido tontos, manipulados por esta gente, por la ideología, y por eso hablo que la ideología política para mí es una secta, y por eso tenemos que cambiar de sistema y cambiar sin partidos políticos, porque leyes se votan por proyectos, y sin que me mande alguien, yo si tengo que votar es por mi alma y conciencia. Y él premeditó estas 3 guerras mundiales, y vais a ver que todo lo que está diciendo en 1870 se está cumpliendo. La Segunda Guerra Mundial, la oposición del nazismo, que no existía en esta época, con el comunismo, etc. Y decía, para la Tercera Guerra Mundial se fomentará aprovechando las diferencias causadas por los agentes de los Illuminatis entre los sionistas políticos y los líderes del mundo islámico. La guerra debe conducirse en un modo que el Islam y el sionismo político se destruyan mutuamente. Mientras tanto, las otras naciones, una vez más divididas sobre este asunto, se verán obligadas a luchar hasta el punto de la completa extenuación física, moral, espiritual y económica. Desataremos los nihilistas y los ateístas y los provocaremos a un cataclismo social formidable de que en su horror mostrará claramente a las naciones el efecto del ateísmo absoluto, origen de la crueldad y de los disturbios más sangrientos. Entonces, en todas partes los ciudadanos obligados a defenderse contra la minoría mundial de revolucionarios exterminarán a esos destructores de la civilización y la multitud desilusionada con la cristiandad, cuyos espíritus deístas estarán desde este momento sin brújula ni dirección. Ansiosos por un ideal, pero sin saber dónde dirigir su adoración, recibirán la verdadera luz
a través de la manifestación universal de la doctrina pura de Lucifer sacada finalmente a la vista pública. Esta manifestación resultará a partir del movimiento reaccionario general que seguirá la destrucción de la cristiandad y del ateísmo, ambos conquistados y exterminados al mismo tiempo. Bueno, si estáis viendo este video, si creéis en Dios, os ruego de rezar para el fracaso de la Agenda 2030, que Bruselas se hunda y que se hundan los partidos políticos también. Mirad mis otros videos sobre la abstención. Y ahora nos vamos a interesar sobre Santiago Abascal. Aquí tenemos la página Wikipedia de Santiago Abascal, en el cual pues tenemos los datos, etcétera, que es licenciado en Sociología en la Universidad de Bilbao, se afilió joven al Partido Popular y trabaja activamente como político desde 23 años. Este señor nunca ha trabajado en una empresa privada, lo vamos a ver después en su currículum, y nos está explicando cosas de cómo montar España, etcétera, sabiendo que no tiene ni puta idea de gestionar una empresa. Pero no es eso lo más importante, bien que es una persona que sabe hablar muy bien, pero lo que me llama mucho la atención, qué casualidad, ¿os acordáis cuando os hablaba del 20 de septiembre? Pues actualmente está en el cargo desde el 20 de septiembre de 2014, presidente nacional de Vox. ¡Qué casualidad! ¿No veis? Todos esos partidos políticos siempre están siguiendo esta misma lógica de las fiestas satánicas o de la numerología satánica que hemos visto al principio de este vídeo. Ahora podemos ver el currículum. Sabemos que hay rumores que está relacionado con el Yunque, ya lo vamos a ver después en la segunda parte, pero podemos ver que este señor ha sido concejal, procurador de las Juntas Generales de Álava, miembro del Parlamento Vasco, director de la Agencia de Protección de Datos, director gerente de la Fundación para el Mecenazgo y Patrocinio Social, candidato al Parlamento Europeo por Vox, candidato a la presidencia del gobierno por Vox, candidato a la presidencia del gobierno por Vox, también en 2016. Pero también su padre estuvo en el caso Gürtel por haber recibido pues dinero en B, 12.000 euros. Su nombre apareció en los papeles de Bárcenas, donde figuró como perceptor de una ayuda de 12.000 euros para sufragar un ataque de Kale Borroka a su comercio. Abascal padre fue uno de los testigos del caso Gürtel que reconoció haber recibido cobros en B por parte de su partido. Cuando tuvieron problemas con el ETA, etc. ¿Qué significa? Que lo que yo he aprendido, que los padres que estuvieron en política en los años 80-90 formas a su hijo a las mismas trampas y engaños a la población para robar dinero. Por el momento está diciendo como Sarkozy todo blanco, pero cuando llegue al poder todos dicen blanco y cuando después hacen lo contrario. Y eso lo hemos visto. Y no tenemos ninguna forma que las promesas no prometidas estén castigadas, porque esta gente tiene una inmunidad durante su cargo que es para mí ilegal, pero está en la Constitución, porque está en contra de la igualdad de todos. Ahí lo tenéis. Y esta Constitución, realmente que es de mierda, de 1978 de España, porque yo aporto nuevas ideas, cierro las trampas que estos 7 masones hicieron y qué casualidad, en víspera, en fiesta satánica del 31 de octubre de 1978, que es el día de Halloween, de los muertos. Aquí os lo dejo caer. Dejar en comentarios, porque sé que voy a tener mucha gente de Vox, y tengo amigos de Vox también, en el cual ellos ya sabían cosas un poco raras dentro de su partido, de cómo, por ejemplo, no recibieron la propaganda a tiempo para las elecciones. Para mí, Santiago Abascal es una oposición controlada del PP, sabiendo que Feijóo es un masón, con masones como Pedro Sánchez o como Yolanda Díaz o como los otros, no se puede votar. Por eso pido siempre a la gente de abstenerse de votar para que alcancemos los 50% de abstención y que se colapse este sistema sin partidos políticos, porque la democracia no hay partidos políticos. Y aquí os aporto un bonus que tenéis que ver y compartirlo. Aquí habíamos visto que Vox, PSOE, PP seguían pues las fechas de creaciones según las fiestas satánicas.
Pues vamos a ver con Sumar, Esquerra Republicana, caminando juntos, Junts, PNV y Bildu. Pues para Bildu vamos a ver que la creación fue el 3 de abril de 2011. Y qué casualidad, si sumamos todos esos números, hace el famoso número masón el 11. Ahora para sumar. El 9 de junio de 2023 habían recibido una paliza Podemos en las elecciones municipales, tuvieron rápidamente que crear un nuevo partido, que es el Partido Comunista, que se llama Sumar, y como veis, el 9 del 6, eso es importante. Pero si miramos, como os dije, de tener en cuenta los múltiples de 11, si sumamos todo, llegamos al 22. Ahora para el PNV, vais a ver, ha sido creado el 31 de julio de 1895. Y qué casualidad, una fiesta satánica que se llama el Lamas Arves, sacrificio humano o animal para los satanistas. Y Junts per Catalunya fue creado pues por el sionista masón Carles Puigdemont, golpista, que detrás hay toda la masonería catalana y toda la masonería europea que han intentado ayudarle. Y la fundación fue el 11 de julio de 2018. Significa el 116, que hace el 666. Pero también el 25 de julio, como os lo dije, es la San Jacobo. Y no tengo información sobre esta fiesta satánica. Qué casualidades que no lo son. Y si vemos con Esquerra Republicana el logotipo Illuminati de la pirámide, son agentes Illuminatis, izquierdistas, que crearon el 19 de marzo de 1931. Y qué casualidad, es una víspera de fiesta del equinoccio, que es un ritual de sangre en esta fiesta satánica. Qué casualidad hace un nuevo acierto. Every government in the world has a secret government behind it that run the show. If you think that the president, the prime minister, you think they're doing it, they're puppets. 100% puppets. They control armies, nations, governments, all the money in the world, all the richest families in the world, the Rothschilds and the Rockefellers, and I can tell you already one thing, that anyone that somehow made money within a very short span of time has to be part of it. And you think that Mike Zuckerberg owns Facebook? He's a puppet. Facebook was created for their manipulation. Same thing with YouTube, same thing with WhatsApp and Instagram and Netflix and everything. How did Netflix become so big within 2 years? Only with the power of the ultimate endless money of the world. And it's much more than that. World War I was designed by them. World War II, designed by them. Federal Reserve, which people think belongs to the American government. Doesn't belong to the government even. It's a private organization. NASA, CIA, the assassination of JFK, who was the first one who ever talked about it, got a bullet in his head. Needless to say, the attack on the Twin Towers, it wasn't Bin Laden. It was all one big agenda because they needed to go to Afghanistan. You know why? To put pipes in the sea. It's all one big show. We're being fooled and millions of Americans are cheering. We're going to a war against terror. No, you've been fooled. And you think it's different in Israel? You know that Israel was built by the Freemasons, by the way, by the Zionists. There's nothing here kosher. Who approved? Who approved the Declaration of Israel? The United Nations, of course. An organization of peace and unity, and we love all. It's a terror organization built by the New World Order. And they approved the Declaration of Eretz Israel. All the founders of the country of Israel are Freemasons. Ahora os invito a ver la segunda parte del yunque. Gracias por vuestro like, suscribir a mi cadena, compartirlo, porque va a ser muy útil. Muchas gracias.